conjunto formado por el sistema de contención al que será incorporado el SPM. Esto es cuando el sistema de contención salga de fábrica completo y se instale también completo. Son las dos visiones o las dos opciones que podemos encontrarnos en nuestras carreteras. Colocar un sistema de contención allá donde no existe nada, se necesitará marcado CE. Colocar un sistema de protección de motociclista allá donde exista un sistema de contención y se podrá colocar sin marcado CE, pero sí con un certificado de producto. Hay distintos materiales que se comercializa o que se fabrican estos sistemas de protección de motociclistas. Los hay metálicos, los hay de fibra de vidrio y los hay de tela. Tendivial es el único fabricante de sistemas de protección de motociclistas que hoy en día hay en el mercado. El resto son fabricantes de sistemas de contención y a la vez fabrican sistemas de protección de motociclistas. Nosotros contenciones no fabricamos, fabricamos solamente sistemas de protección y en este caso decidimos hacerlo en el año 2006 de fibra de vidrio, por sus características y veréis ahora el por qué se utilizó ese material. Aquí hablo del SPM metálico frente al SPM de fibra de vidrio y veo las desventajas que puede tener un sistema de protección metálico. El sistema de protección metálico es mucho más rígido que la fibra, por lo tanto los parámetros biomecánicos o biomecánicos vamos a ver que son distintos a los de la fibra y a mayor rigidez mayores valores tenemos. El mayor peso del SPM metálico hace que en su instalación pues, los rendimientos que se tengan sean menores que el de fibra. No se puede personalizar con colores salvo que sea lacado, mientras que el de fibra, al ser realizado por pultrusión y la fibra en masa, puede ser del color que se quiera. Y en ambientes agresivos se demuestra que la fibra es un producto inerte y permanece inalterable a lo largo del tiempo, mientras que los sistemas de protección metálico en ambientes agresivos sí que suelen sufrir algunos o corrosiones o deterioros. Los índices biomecánicos para evaluación de la seguridad del impacto de un motociclista contra un SPM. Aquí os comento que la norma española es muy restrictiva y hay unos parámetros que se controlan. Vamos a controlar la cabeza y el tórax, pero los parámetros que al final son los que definen si el sistema es válido o no, son los relacionados con la cabeza y el cuello. Al final los fabricantes, los diseñadores, tenemos que diseñar un producto que sea capaz de gestionar la energía que se transmite en un impacto. Y cuando se produce un impacto, indudablemente se puede fallecer el accidentado por el impacto en sí, pero la mayoría de las veces fallece porque nuestro cuerpo no está diseñado para aguantar deceleraciones tan grandes como se sufren en un impacto contra un sistema rígido. No se puede pasar de 100 km por hora a 0 en milisegundos. No estamos preparados y para ello tenemos que gestionar o tenemos que diseñar sistemas que gestionen esa absorción de los impactos. Se controlan los siguientes parámetros. El riesgo de lesiones en la cabeza es el HIC 36 y representa el riesgo que puede tener el accidentado de lesiones en la cabeza. Mide aceleraciones del centro de gravedad de la misma. Luego, en cuanto a riesgo de lesiones en el cuello, lo que controlamos es la fuerza cortante, que es la FX, la fuerza cortante lateral, que es la FI, y la fuerza de tracción-compresión en el cuello. Son los tres parámetros que en principio miramos como fuerzas. Y luego a través de esas fuerzas y de la distancia al cóndilo occipital, al hueco donde tenemos el bulbo raquídeo y donde acaba el hueso occipital, sacaremos los momentos, que es el MCOX, que es el momento de flexión lateral alrededor del cóndilo occipital, el MCOI es el momento de flexión y extensión y el momento de torsión en el cuello. Con esos parámetros intentamos controlar todo lo que ocurre en nuestra cabeza y en nuestro cuello, para dar unos valores máximos a partir de los cuales, si se sobrepasan, se produce el fallecimiento. El nivel de severidad se satisface solo y solamente si todos los parámetros biomecánicos controlados, absolutamente todos, son iguales o inferiores a los que contempla la tabla 4 de la norma 135.900. Es esto. Y los parámetros son muchos. Fíjense, si son muchos, que en algunos casos, como las fuerzas de cortante, tracción y compresión, se hacen diagramas. En otros casos son valores absolutos. Cualquier punto de nuestro ensayo que supere estas gráficas discriminaría nuestro resultado y no podría cumplir norma. Por lo tanto, la norma es muy restrictiva
Y en ese aspecto sí es cierto que lo que se está colocando en las carreteras españolas salva vidas. Entonces, bueno, aquí os pongo, porque luego os pasaremos o colgaremos en la web toda esta documentación para que podáis disponer de ellas, os colgaremos toda esta documentación para que veáis cómo son las gráficas y vamos a ver también cómo se representan en un ensayo real. Estas son más gráficas de cargas, de compresiones, y esto es, seguimos con más gráficas de comportamiento de índices biomecánicos. Aquí. Esto es un ensayo real, en este caso la Fundación CIDAU ha ensayado. Esto aquí vemos que en todos los ensayos va a haber van a marcar los dos niveles de severidad. En este caso la gráfica de abajo, la gráfica azul, marca el nivel 1 de severidad. En el caso de arriba, la gráfica verde marca el nivel 2 de severidad. Recordemos que el nivel 1 es el menos lesivo, el nivel 2 es el más lesivo, y en este caso es nuestro SPM ensayado que está claramente por debajo de estos valores. Esto es para la fuerza de decisión del cuello. Se hace lo mismo para el resto de fuerzas, se hace lo mismo para la fuerza de tracción, lo mismo, índice de severidad 2, índice de severidad 1 y los resultados obtenidos en el ensayo. Y se hace lo mismo para las lesiones en el cuello para la fuerza de compresión, índice de severidad 2, índice de severidad 1 y resultado de ensayo. El cumplimiento de la norma UNE 135-900, como decía antes, es complicado. Ningún parámetro puede ser superior. Cualquiera de los parámetros que se saquen o que obtengamos de los ensayos realizados con el muñeco, con el motociclista, cualquiera de los parámetros que esté por encima de los que marque la norma invalidaría a ese sistema de protección de motociclistas para obtener su certificado. Va muy ligado lo que se obtenga, los resultados que se obtengan con la rigidez. Nosotros cuando en el 2006 apostamos por hacer un sistema de protección de motociclistas con fibra de vidrio, nos basamos en este parámetro. Vemos que lo que existe en el mercado con cierta rigidez tienen una serie de parámetros que creemos que pueden ser mejorables. Entonces, el índice de severidad está muy relacionado con el HIC, que hemos visto que son los daños que se pueden causar en la cabeza, y por lo tanto, con la rigidez del elemento que vamos a utilizar para protección de los motociclistas. Aquí pongo tres ejemplos para que veáis cómo más o menos entre qué valores se mueven. La barrera de hormigón tipo New Jersey estaría con un HIC entre 1000 y 1500. Recordemos que la norma para el índice de severidad 1 marca un máximo de 600 y para el índice de severidad 2 marca un máximo de 750, creo recordar. El SPM metálico tiene un HIC 36 entre 120 y 200 y el SPM de fibra tiene un HIC 36 entre 85 y 100. Todos estos parámetros son los que a nosotros nos hicieron apostar por el SPM de fibra, por su comportamiento, porque consideramos que aunque está dentro del nivel 1 de severidad, es más favorable todavía que un SPM de otro tipo de material. Aquí quiero que veáis cómo se hacen los ensayos reales de un sistema de protección de motociclistas, cómo se tira, cómo se tira contra el poste, cómo se lanza contra el centro de vano, y las imágenes la verdad es que son impactantes porque vemos lo que puede pasar en la realidad, aunque os digo que como dijeron el otro día distintas asociaciones moteras, esta situación es ideal, es decir, un motociclista no se va a caer deslizando por la carretera y dando de cabeza, pero era quizá el valor más desfavorable. Así se hacen los ensayos. Tened en cuenta que cada uno de estos ensayos está del orden de los 25.000 euros. Cualquier fabricante que quiera homologar un sistema de protección de motociclistas tiene que hacer 4 ensayos, 2 con el motociclista, con el maniquí, y otros 2 con vehículo, porque tenemos que ser capaces de garantizar que el comportamiento del sistema de contención no se ve afectado al colocarle un faldón, y luego el sistema tiene que ser probado lanzando el muñeco contra el poste, como este caso, y contra el centro de vano, para ver los parámetros biomecánicos a través de sensores que tiene el maniquí, cómo se comportan. Luego, ninguna parte del maniquí debe sobrepasar el sistema de protección y, por supuesto, nunca debe ser rebasado él mismo por el maniquí. Aquí estamos viendo un impacto en el centro de vano, que es más espectacular porque vemos cómo embolsa al motociclista y le vuelve a reconducir a la calzada. Estos son ensayos reales que se hacen y que en principio demuestran
que todos los sistemas de protección de motociclistas que se colocan en nuestro país son seguros. De hecho, estamos detrás de intentar hacer una serie de investigación de qué ocurre cuando se accidenta un motociclista contra un tramo de sistema de contención que tiene barrera, pero es difícil porque no tenemos datos. O sea, sí es cierto que, sobre todo hablando con algunas conservaciones, nos dicen que ellos ven algunos tramos de SPM que tienen alguna marca, que puede ser de algún accidente de algún motociclista, pero no tienen más referencia. Es decir, al final el accidentado se levanta y se marcha. Con lo cual creo que bueno, pues aunque no tengamos datos, creo que eso es bueno. Estamos en un grupo de trabajo para modificar la norma, para intentar hacerla más segura para los usuarios de la vía, y estamos mirando modificar varios parámetros, como pueden ser el porcentaje de recubrimiento, como puede ser el intentar hacer familias, pero bueno, estamos todavía en unas primeras fases y no sabemos muy bien por dónde se va a ir desarrollando los avances en la norma. Bueno. Aquí os voy a poner un ejemplo de algo que nos ha pasado, no es en este país, es en Israel. Nosotros desde el año 2007 éramos el único proveedor homologado para sistemas de protección de motociclista. No nos exigen marcado CE, nos exigen solamente certificado de producto, y además nos exigen que le demos nuestro sistema. Ellos lo prueban, lo comprueban, hacen las pruebas que correspondan y nos dan la approval o la homologación necesaria. El año pasado entró en Israel también la posibilidad de montar sistemas de protección de motociclistas metálicos. Estuvieron durante varios meses, 2 o 3 meses, pero hubo una serie de accidentes que, si veis en las imágenes de la izquierda, provocaban en los sistemas de protección metálicos una serie de cortes que hacían que las empresas de conservación tuvieran que modificar y cambiar esos elementos en un tiempo récord. Entonces, ante las quejas de las empresas conservadoras que no tenían del personal necesario para poder hacer esto, en principio se paraliza la colocación de sistema de protección metálico y se sigue colocando sistema de protección de fibra. Al final, yo creo que lo que tenemos que tender es a todo sistema de contención que exista en nuestras carreteras que sea protegido. Ese es el objetivo que nosotros queremos. En Israel se hace, en un país muy cercano como Portugal también se estaba haciendo. Ahora, bueno, pues con el tema de la crisis, como decían el otro día, ya no se ponen ni siquiera sistemas de contención. Israel protege absolutamente todo. Aquí vemos, esto es una carretera de doble calzada, eso es un tramo recto, y está protegido todo con sistema de protección de motociclista. O sea, el 100% de los sistemas de contención de Israel tienden a ser protegidos. Y es, yo creo que a lo que deberíamos tender en nuestro país. Yo creo que con estas imágenes queda claro un poco el funcionamiento de un sistema de protección de motociclistas, bajo qué norma está regulado y cuándo se debe y cuándo no se debe exigir un marcado CE cuando interviene el producto en nuestras carreteras. Y con esto, en principio, nada más, y podemos empezar la mesa redonda con las preguntas que estimen oportuno.